O sea, persiguen los intereses de clase, claro. O sea, son perfectamente claros. Perfecto. Bueno, pues entonces, después de este breve espacio en el cual nos han informado sobre lo que pasa en Michoacán, vamos a proseguir y a iniciar con la presentación de nuestra queridísima doctora Laura Colín, que el día de hoy nos trae aquí a presentar su nuevo libro que se llama Economía Solidaria, Capitalismo Moralizador o Movimiento Moralizado. Se equivocaron. Pero lo pusieron mal. Así son los editores. O Movimiento Contracultural. Bueno, aquí está su libro y desafortunadamente no trae libros. Trae nada más 3, los cuales los vamos a casi a rifar. Al que mejor preguntas haga, ¿no es cierto? No, pero promete traernos en esta semana algunos para que los que quieran, bueno, pues nos dejen sus datos y ustedes les diga yo cómo se los pueden obtener. El libro tiene un precio de 150 pesos, entonces para que sepan, por lo menos no se puede conseguir aquí en la Ciudad de México hasta ahora, pero no, vamos a ver, allá sí, aquí. En la Necedad. Sí, ok, allá tenemos levántese por favor, joven, para que lo vean quién es, por favor, nomás póngase de pie tantito. Entonces, bueno, proseguimos, conocemos a la doctora Laura, es una antropóloga egresada de la ENA, ha sido trabajadora siempre en el ámbito de los movimientos sociales y ahora pues está dirigiendo proyectos que tienen que ver con movimientos contraculturales, sin dejar de estar siempre dándole el énfasis tanto en su análisis, investigación, como en modo de vida con la economía solidaria. Ella es un ejemplo de este tipo de práctica que sí es efectiva y que sí funciona. Entonces la dejamos, ella también pertenece a la red de Ecosol, entonces le damos una bienvenida y disfrutemos su charla. Bueno, quiero empezar, qué gusto verlos a todos, a los que ya conozco, que son un montón, a los que no conozco. Le decía a la tocaya que hubiera estado mejor estar ahí abajo, pero me dice que lo tiene que grabar y que para la grabación tengo que estar aquí arriba. Me siento horrible, me siento como cura. Bueno, les quiero contar un poco de esta trayectoria de investigación y de dónde sale eso de lo contracultural. En la cual David hemos sido cómplices en esta búsqueda de nuevos modelos, seguimos siendo, creo, y bueno, como todo mundo, yo creo que, como decía Laura, hace muchos años que estoy metida o involucrada con los movimientos sociales, y creíamos y muchos siguen creyendo que ayudando a los pobres, porque hay toda una versión de que esto es para los pobres, a organizarse y capacitándolos, pueden llegar a insertarse en el mercado y ser eficientes. Bueno, en estos años de investigación, la conclusión a la que llegué, y creo que tú también, David, es que definitivamente eso no funciona. Por lo tanto, este es un libro que cariñosamente polemiza con las cooperativas, polemiza con muchos de los emprendimientos. Yo ya no uso la palabra emprendimiento, hablo de economía comunitaria o economía local, y también un poco con el marxismo. Y aquí tengo un amigo con el que polemizo siempre. ¿Por qué? Porque al introducirse en cuál sería, todos hablamos de otros mundos posibles y de un modelo alternativo. Y al buscar ese modelo alternativo, una de las cosas principales que yo creo que encuentro en la investigación es que, y voy a hacer una herejía, Marx estaba equivocado. Me va a matar Marco. No estaba equivocado, era un hombre de su tiempo. Definitivamente él no pudo ver las cosas que iban a pasar en el futuro, y lo que vio en su momento fue lo que podía ver, y como lo digo en el libro, hay cosas de sus análisis, o la mayor parte, que todavía tienen vigencia. Pero en determinado momento llegó a la conclusión de que el problema central no es la propiedad de los medios de producción, sino la lógica de la reproducción ampliada. Lógica de la reproducción ampliada que Marx describe perfectamente bien. Pero
finalmente él y los socialistas utópicos adhieren a eso. ¿Qué es la lógica de la reproducción ampliada? Es lo que viene con el industrialismo. Es la producción en serie para el mercado. Entonces, ¿por qué digo que coinciden? Porque los socialismos pensaron que cambiando la propiedad, pasando de propiedad individual a propiedad colectiva, pero manteniendo la lógica de la reproducción ampliada, se podía cambiar la condición de explotación. Las cooperativas que surgen también en la misma época, o sea, el origen de las cooperativas, van a tomar también este modelo. Es decir, Marx lo dice clarísimo, con el desarrollo de las fuerzas productivas va a llegar un momento en que se baje la cantidad de tiempo socialmente necesario para la producción. Y entonces una persona va a poder ser obrero en la mañana, pescar en la tarde y escritor en la noche. En vez de eso, lo que ha pasado es que cada vez menos gente tiene trabajo y los pocos que tienen trabajo cada vez trabajan más. ¿Por qué? Porque la lógica de la reproducción ampliada no solamente es la producción en serie para el mercado, sino que es también el producir más con menos. Y producir más con menos significa bajarle el costo a los insumos, y bajarle el costo a los insumos significa depredar la naturaleza y explotar el trabajo. Entonces, el famoso eslogan que lo escuchamos en esos medios de los que hablaba José, que dicen la verdad de que es que México está perdiendo competitividad, lo que quieren decir es aumentar la tasa de explotación, menos trabajo para la gente, más mal pagado, con menos prestaciones y todo lo que ya sabemos porque es la realidad. Entonces, la cuestión no era solamente cambiar quién es el dueño de los medios de producción, sino la búsqueda de otra lógica productiva. Y eso ha sido motivo de polémicas desde los 60, solo que cuando en los 60 se discutía la posibilidad de la existencia de otras lógicas, se veía como curiosidades antropológicas de los indios perdidos ahí en el medio de la selva o en el desierto. De cualquier forma, ya en ese momento, y todavía hay muchos que lo repiten y lo repetimos, hubo gente que se dio cuenta que esos salvajes trabajaban muchas menos horas. Por ejemplo, hay un estudio magnífico de los bosquimanos Kun, que trabajan 106 días al año y el resto del año se la pasan de pachanga, como debe ser, ¿no? Y tienen resueltas todas sus necesidades alimentarias. Entonces, esa lógica que antes se veía como una lógica atrasada, primitiva, de las tribus perdidas, en este momento se ve como una alternativa no solamente para los pobres, es mucho más allá de eso, para la sobrevivencia de la humanidad. ¿Y en qué consiste esta lógica? Esta lógica, Hinckelammer la llama lógica reproductiva, Corallo la llama lógica de la reproducción social ampliada, significa darle el sentido a la producción, a la circulación y a todos los momentos de la economía del fin verdadero que deben tener. ¿Y cuál es el fin verdadero? ¿Generar riqueza, como dijo Adam Smith? No. Satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, esto nos lleva a ver realmente cuáles son las necesidades de la gente. Y bueno, creo que en el cuadrito viene, en el libro viene un cuadrito sobre cuáles son las necesidades, y si nosotros analizamos las necesidades humanas, vamos a ver que buena parte de las necesidades humanas no requieren dinero, sino que lo que requieren es de relaciones sociales, de relaciones humanas, de organización entre la gente. ¿Por qué? Porque nos meten todo el tiempo que las necesidades humanas son vivienda, vestido, educación y salud, y se olvidan de las necesidades afectivas. Nadie puede vivir sin amor, decía Malcolm Lowry, de las necesidades creativas, de las necesidades cognitivas de conocimiento, que no necesariamente nos la da la escuela, que es un aburrimiento y además enseñan muchas tarugadas, y las necesidades simbólicas. Ahora, ¿cómo sería para poder producir para satisfacer las necesidades? Significa una revolución copernicana, es decir, significa cambiar totalmente la óptica.
Si ustedes, aunque sea cooperativo, social o solidario, quieren hacer un emprendimiento y agarran a alguien de economía solidaria de la Ibero o de alguna de esas, les van a decir, hay que buscar un producto que tenga venta en el mercado. Y hay que hacer un estudio de mercado y hay que vender lo más que se puede. Eso está completamente mal. Y como dice mi amiga Dinora, ahí sentadita, chueco, torcido y al revés. ¿Por qué? Porque eso es producir en función, el objetivo de la producción es vender. ¿Y vender para qué? Para sacar dinero. ¿Y sacar dinero para qué? Para satisfacer mis necesidades en el mercado. Y lo que está haciendo el mercado es tratar de que transfiramos todas nuestras necesidades, hasta la que yo les decía, afectivas, cognitivas y demás, al mercado y que todo se compre y se venda. La revolución copernicana de la que yo hablaba es invertir el término y pensar en función de la demanda. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesitan mis vecinos? Y entonces producir en función de las necesidades y no en función de la venta. Esto nos lleva a la fórmula a la que llego finalmente, que es que para que una economía sea sana y abundante, tiene que ser una economía local, diversa, interdependiente, por lo tanto, tendiendo a la autosuficiencia y a la autonomía. Entonces, ¿esto qué significa? Que y bueno, todos los que trabajan el tema del dinero lo saben, que si los intercambios circulan al interior de una comunidad local, no necesariamente es una comunidad rural, tiene que ser local, y es interdependiente, el medio de cambio que utilicemos va a circular internamente, aunque sea trueque, a lo mejor ni siquiera es un medio de cambio, y va a haber abundancia. ¿Por qué va a haber abundancia? Porque todos tenemos muchas necesidades que satisfacer. Y nadie las puede, bueno, sí, Robinson Crusoe puede vivir solito, pero por lo general necesitamos intercambio. Robinson Crusoe fue el mito del capitalismo, ¿no? De la persona totalmente autónoma. Necesitamos intercambiar con los demás. Yo puedo hacer algunas cosas, otros pueden hacer otras, y en esa relación de intercambio, el medio de intercambio va a circular entre nosotros, y a más necesidades, mayor circulación, y a más circulación, mayor abundancia. Esto es exactamente lo contrario de lo que plantea la economía formal, que dice que la economía es una relación entre medios escasos y necesidades prácticamente infinitas. No es cierto, las necesidades son finitas, pero sí tenemos suficientes necesidades como para poder generar círculos de intercambio que permitan la abundancia a escala local. Esta interdependencia, ¿qué significa interdependencia? Que yo necesito de ti, pero tú necesitas de mí. Que todos nos volvemos prosumidores porque todos estamos intercambiando bienes y servicios. Esta relación de interdependencia nos lleva a un concepto de autonomía completamente diferente de la autonomía capitalista. La autonomía capitalista es la autonomía individual e individualista, del que tiene dinero puede satisfacer todo, hasta el amor, porque hasta el amor se compra, ¿no? En cambio, en esta autonomía es una autonomía local, una autonomía comunitaria, una autonomía de un grupo que dependen entre sí. Y esta autonomía, lo estábamos platicando, yo estaba fuera, yo llegué 6:30, pero ahí estábamos muy metidos en la plática con el compañero de la cooperacha. Esta autonomía puede ir sustituyendo la mayor parte de las funciones, inclusive del Estado y de las grandes corporaciones. Una de las cosas que es evidente es que no se necesita concentrar para producir, sino que se necesita concentrar para acumular ganancia. Ahora, esto que se llega en el plano de lo económico, de la economía comunitaria, cómo construir relaciones de autosuficiencia, de satisfacción de nuestras necesidades en el plano local, generando trabajo, que no empleo, entre los vecinos, entre los miembros o los miembros de una red, no necesariamente tienen que ser vecinos, aunque es preferible que sean vecinos para evitar los largos desplazamientos. Da la casualidad
que coincide con los descubrimientos o los redescubrimientos que están haciendo otras disciplinas. Por ejemplo, desde el punto de vista ecológico, las comunidades más resilientes son las comunidades más diversas. Los agrónomos están redescubriendo la milpa tradicional mexicana, a diferencia de lo que nos trató de imponer la Revolución Verde y todas las ideas de la modernidad, era diversa y interdependiente. Lo que una planta sacaba, la otra se lo aportaba a la tierra, y entonces en una superficie pequeña se podían producir una variedad de productos que satisfacían una dieta local. En vez de eso, lo que plantea el monocultivo es: mete puro frijol, métele fertilizante, métele esto y vas a vender, y con lo que saques vas a poder comprar lo que necesitas, lo cual es mentira porque nadie lo puede hacer. Y esto tiene que ver también con la segunda ley de la termodinámica. Es decir, cuando yo al principio decía Marx fue un hombre de su tiempo, desde el siglo XVIII, XIX, vamos a tener un paradigma teórico. Un paradigma es un gran marco de la ciencia teórico dominante que cree que el progreso, la evolución, el evolucionismo se llama la teoría, tiene que ver con la tendencia a la especialización creciente y a la superespecialización, y esto es evolutivo y es lineal y ascendente. Y por supuesto a la concentración. La segunda ley de la termodinámica va a plantear que es cierto que todos los organismos vivos tienen una tendencia hacia la especialización, desde el núcleo que se forma dentro del útero de una mujer, donde se van dividiendo los distintos sistemas, luego sale el bebé, luego se va creciendo, luego se desarrolla porque se especializa. Pero lo que no vio esa ley es que aún en el cuerpo humano, a los 22 años, empiezan a funcionar lo que se llaman las estructuras disipativas. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a envejecer. Es decir, todo lo que se especializó y que empezó a funcionar mejor tiende a desorganizarse. Eso es lo que algunos también llaman la teoría del caos. Entonces, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, los sistemas más estables son los que gastan menos energía. Y los que gastan menos energías son precisamente los sistemas locales interdependientes y diversos. Entonces, esto que en algún momento empezó como una búsqueda, en algún momento uno coincidió que era una opción para los pobres y demás, en este momento se ve como una opción para la humanidad en un contexto donde estamos al borde del colapso ecológico y donde estamos acabando con los recursos de la naturaleza sin reponerlos. Ahora, por último, para que abramos la sesión de preguntas y respuestas, les decía que en los 60, cuando se empezó a discutir si había otra posible lógica económica, se lo veía como rareza antropológica. Y ahorita, cuando llegamos a que hay la posibilidad de otra lógica económica, podemos encontrar que esta lógica todavía existe en algunas de las comunidades indígenas, ya muy penetradas por la lógica del capital, por años de extensionismo diciéndoles que tienen que modernizarse, que tienen que entrarle a la tecnología y todo lo demás, y hasta tiene un nombre que es la lógica del buen vivir. Entonces, la lógica del buen vivir, de hecho, la descubrió, se descubrió para los campesinos rusos a principios de siglo, era que el campesino ruso y los indígenas también, y muchos de los campesinos mexicanos, producen, el esfuerzo es proporcional a lo que necesitan. O sea, si van a necesitar 1,5 toneladas de frijol para el año, van a producir 1,5 toneladas de frijol. Y ustedes pueden hacer el experimento de hablar con alguien de comunidad, sobre todo los más grandes, y dicen, pero por supuesto, otra cosa es ilógica. O sea, se produce para vivir bien, no se produce para acumular. Y esta lógica que les digo, persiste en las comunidades indígenas y en los campesinos, y que los antropólogos la han estudiado así como rareza antropológica y demás, Weber
en su libro sobre el capitalismo, todavía la encuentra a principios del capitalista, inclusive en capitalistas. Y cuenta, por ejemplo, de un empresario, creo que era holandés o dinamarqués, que va a Estados Unidos y dice, están locos, viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Entonces, es una lógica relativamente reciente, pero que ha transformado el mundo y que en los últimos años lo ha transformado mucho más porque de pasar de una lógica de la producción industrial está pasando inclusive a los servicios. Hay un libro que me encantó, que es de Ritzer, que se llama La McDonaldización de la sociedad, cómo muestra que hay universidades McDonaldizadas, periódicos McDonaldizados, dentistas McDonaldizados, que todo es producción en serie, perdiendo la calidad del trato. Illich, que yo reconozco que lo descubrí tardíamente, planteaba ya desde los 60 que para que un trabajo sea un trabajo que no pierda su calidad humana y su calidad creativa, tiene lo que él denominaba un umbral, un límite, que si se transpone ya se está entrando en esta lógica de la reproducción ampliada. Entonces, cada actividad debe buscar cuál es su límite en función de no perder este sentido de un trabajo creativo en función de las necesidades y satisfactorio para la persona. Yo creo que en México todavía está muy arraigado, porque muchos intentos que ha hecho el gobierno de cooperativizar a los artesanos, por ejemplo, de crear un centro de esto, un centro, han terminado como elefantes blancos. ¿Por qué? Porque a la gente la escala de producción que le gusta es la de la unidad doméstica, la del grupo familiar. Pero hay otras actividades donde es más difícil, por ejemplo, en la mía, yo soy académica. ¿Cuál es mi límite? Y eso creo que los profesores lo sabemos, no podemos atender más de 5 tesistas, porque si atendemos más de 5 tesistas, no le vamos a poder dar la calidad de la atención, de leer a fondo su trabajo, de asesorarlo, de que se convierta en un discípulo. Un médico no puede atender 20 personas, como le hacen los médicos del ISSSTE. Tiene que atender a aquellos a los que puede escuchar, a los que pueda saber su historia, a las que lo recuerde, de manera tal que mantenga el contacto humano, y así en cada una de las actividades. Bueno, ya, ahora sí, para terminar, quiero decirles antes de que se avienten a comprar el libro, que es un libro producto de un proyecto de CONACYT, que es un libro a veces denso, porque para llegar a estas conclusiones tuve que meterme con la teoría del cambio social, discutir con las teorías del marxismo, con el concepto de sociedad civil que se le aplica a las organizaciones, a las que primero fueron organizaciones no gubernamentales, y a un montón de cuestiones teóricas. De una vez aviso que ya tengo otro escrito que espero que salga, que esta vez salga pronto porque este tardó 3 años, que sí es un libro de divulgación pensado para las organizaciones y que lo escribí porque las organizaciones me han pedido mucho que hubiera un libro de divulgación sobre el tema. Y entonces con eso dejo mi presentación. No entiendo por qué no te pedí que me pasaras a comentarme, pero lo dejo abierto para que hagamos ronda de preguntas y respuestas. Pues pásalo a comentar. Claro, vente a comentar. ¿Por qué no? Pues sí estaría bien que si ya leyó el libro el doctor Barkin, nos hiciera sus comentarios en virtud de que el día de hoy la doctora no trajo a quien comentara su libro, una manera de acompañarlo como amigo y como colega, ¿verdad? Yo me quedo aquí. Bueno, entonces desde ahí nos comentará. Si Ya tienen hubo algunos manos. comentarios o preguntas, Déjame mi bolsa, pues ¿Cómo tengo una. conectas esta comunidad lo suficiente con el resto del mundo? Evidentemente no queremos el mismo modelo actual de efectivamente vivir para trabajar y todo este asunto y el consumo. Estoy completamente de acuerdo contigo, es muy interesante, pero ¿cómo conectas estas comunidades autosuficientes con el resto del mundo? Quiero decir, me refiero a internet, ¿no? Me refiero a los medios de comunicación, me refiero a la tecnología. ¿Cómo haces eso? ¿Contesto de una vez o hacemos una ronda? Hacemos una ronda, ¿no? Sí, una ronda. A ver, Jorge, segundo, tú vas a preguntar. Yo quisiera saber cómo es que... Creo que de una vez, ¿no? Una pregunta. Sí, sí. No, que las Déjame. mejor. Pues yo hago una pregunta. Sí. ¿Cómo es que podemos
trabajar con ese umbral para ser humanos y creativos. Cuando coexistimos con una economía capitalista, y nosotros estamos tratando de hacer una economía alternativa, solidaria, comunitaria. ¿Cómo no caer en ese umbral y difundirnos o asociarnos con esta economía capitalista tan fuerte y tan subliminal y no caer en ese umbral? O sea, esa es mi pregunta. Y no dejar de ser humanos y creativos. ¿Tú vas a preguntar? Sí. Maestra, ¿cómo podemos luchar contra los medios de comunicación? Es muy difícil seguir esta dinámica, porque no mejor contesto. Sí, yo pregunto por pregunta. Memorizar las preguntas y las respuestas. Ahora, tú decides. Pues ella puede decidir cómo lo haga, ¿no? Para que no se pierda. Un procedimiento nada más. Yo lo que propondría modestamente en una de las respuestas de que sean las preguntas individuales, o sea, conforme se van haciendo, la mesa nos pueda contestar, y en todo caso hay inclusive una posibilidad de réplica, nada más una sola, breve, en caso que la pregunta no haya sido totalmente contestada. Eso ya sería, digamos... ¿Por qué no dejamos que ella decida? Claro, democracia. Ay, me da igual. Bueno, hagamos 3. Okay. Ya, grupos de a 3. Van 1, 2 y Luis, sí vas a preguntar, ¿no? Yo me tomo mis leyes, mira, para argumentar. Tú estás hablando de la lógica de la reproducción ampliada. Sí. Y dices de Marx, pero Marx lo que nos plantea no es un modelo así, sino la lógica, un método de investigación, de discurso y de exposición para abordar la realidad de la mercancía, el mercado vinculado a la mercancía. Pero también tiene que ver con el trabajo. ¿Quién planea el trabajo? ¿Para qué? No es el trabajador es el impone, punto. Tú vas a hacer este movimiento o vas a ser más especialista. Pues tenemos que ver que en esa situación quienes juegan un papel importante en desvirtuar el proceso de trabajo para la humanidad son los ingenieros, que es ahí donde se define realmente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y en el supuesto de abatir costos y utilizar recursos naturales, que se llaman recursos humanos, que es la mercancía del trabajo. En ese sentido creo que ahí sí hay que culturalizar más para apuntar a una cultura del trabajo y cambiar los planes de estudio de las escuelas, de las concepciones del trabajador, porque decir eso de la lógica ya parece que es una bola de nieve que se concentra la gente. Yo he platicado con mucha gente y me dice esa razón. Digo, no, es que no sé, entonces tomar el marxismo como un método de análisis, de discusión, de análisis y de exposición para interpretar la realidad, y la realidad es que hoy estamos produciendo que lo que vale es el modelo, no la mercancía. Si un encendedor, a lo mejor la investigación costó 10 millones y la producción en Chile cuesta centavitos. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo otras cosas. Pero sí quisiera que nos ampliaran un poco más de lo entendible. Y para terminar, la pregunta es, Gramsci ya lo había planteado en ese sentido, cuando hace la experiencia de analizar el modelo capitalista europeo con el norteamericano y ve por qué fracasa realmente el modelo capitalista europeo y por qué sigue despegando, sigue relanzándose una y otra vez más el capitalismo norteamericano, que es lo que le da ventaja sobre el capitalismo europeo. Te contesto estas 3. A ver, no se puede plantear todo. Por supuesto que no estamos en contra. En el libro digo, hay muchas cosas que se pueden descentralizar. Y lo estábamos platicando afuera. Hasta el nivel primario de la educación se puede descentralizar y abordar a nivel comunitario. El nivel de atención primaria de la salud. Pero hay cosas que todavía no sabemos cómo se van a... La propia electricidad, o sea, las nuevas tecnologías, o sea, muchas de las nuevas tecnologías funcionan mejor descentralizadamente, cosa que lo saben los capitalistas, por eso las tienen repartidas por diferentes partes del mundo. Entonces, hay muchas actividades que se pueden descentralizar y abordar a nivel local, y eso generaría más trabajo para la gente, o sea, que haya una cooperativa de teléfono, que haya una cooperativa de electricidad, que haya una cooperativa de agua, como por ejemplo en Tlaxcala el agua se maneja comunitariamente y se resiste a los planes de privatización.
Pero nadie plantea que uno se cierre totalmente. Entonces, hay cosas que no se pueden producir localmente por condiciones climatológicas, si quieres. En Tlaxcala no se puede producir café y me muero si no tengo café. Y siempre uso también el ejemplo del vino, que no podría vivir sin vino. Entonces, pero el intercambio es con la parte excedente, una vez satisfechas las necesidades básicas. Esto ya hasta la FAO y Naciones Unidas lo reconocen, para evitar, en función de las catástrofes que están asolando y que van a asolar cada vez más naturales, dice, toda localidad tiene que tener sus fuentes de abasto primario a menos de 100 kilómetros. Y yo digo a menos de 3 horas en burro. Y Ana me cuestiona lo de burro y dice que en bicicleta. ¿Por qué? Porque es la forma de que aunque venga un ciclón, aunque se corte la electricidad, aunque se corte todo, tengas resuelto lo básico, no lo otro. Intercambio siempre ha habido. La cosa es cuál es la dimensión del intercambio. Entonces ahora paso a la segunda pregunta de cómo salirse. Entonces, cómo salirse es hacer exactamente lo inverso que nos están haciendo en este momento. No sé si está en este o en el otro, en un cuadrito que digo cómo nos convertimos en pobres, voy analizando cómo de satisfacer todas las necesidades a nivel local pasamos a una satisfacción nacional, a la actual, que es totalmente de mercado, y cada vez son más las necesidades que transferimos al mercado y cada vez son más las capacidades productivas que perdemos. Las mujeres, no digo todas, por supuesto, pero la tendencia es a ya no cocinar, comprarlo prehecho o mandar al delivery y demás. Entonces, cada necesidad humana que transferimos al mercado, más dinero necesitamos. Y lo que realmente es escaso es el dinero. Entonces, el camino inverso es ir restándole necesidades al mercado y satisfacerlas en los círculos. ¿Qué es difícil? Es dificilísimo, porque todos los mercados alternativos que se han hecho tienen 7 u 8 productos y hay un montón de cosas que necesitamos que todavía no las podemos satisfacer ahí. Entonces, pero ahí el trabajo que hay que hacer es que se vayan generando la oferta de las cosas que necesitamos, porque todavía estos emprendimientos producen, ¿qué puedo hacer? Pero no piensan qué es lo que necesita mi mercado. Entonces, pensando qué es lo que mi mercado necesita, cuál es la necesidad de ella, de él, que tengo que satisfacer, empezar a generar esos productos y generar un trabajo digno. A ver, yo lo que planteo de la lógica de la reproducción ampliada, y estoy totalmente de acuerdo que es un método analítico y todo lo demás, es que no solamente basta con ¿dónde está? No, ya lo perdí. Con cambiar las relaciones de propiedad. O sea, una cooperativa, ahí está. Una cooperativa que tiene muchos socios, necesariamente para tener el ingreso en dinero para todos los socios, va a tener que producir mucho, como le pasa a la Pascual, para vender mucho y competir por mercados y entrar en la lógica de la eficiencia. En el momento que tiene que producir más de lo que su mercado local necesita, ya entra en la lógica de la reproducción ampliada, ya entra en la producción en serie, ya entra en la competencia. Y entonces ese es el problema. No basta con cambiar las relaciones de propiedad, sino también qué es lo que producimos. ¿Producimos mercancías para venderlas y ganar dinero o producimos bienes y servicios que intercambiamos recíprocamente en un mercado local interdependiente? Bueno, otras 3. Yo quisiera hacer un comentario. Perdón, allá uno, me habían levantado la mano, perdón ¿quién estaba hablando ahorita? Perdón, Alberto. Tú dos, me había dicho 3, ¿sí? Por favor. Te toca. Maestra, hay algunos autores que plantean que en el capitalismo se sobredimensiona la parte económica y estamos imbuidos con una perspectiva que le otorga una gran significación a la vida material y a las relaciones económicas. De alguna manera la economía social y solidaria implicaría cambiar estas circunstancias. Estaríamos hablando de una perspectiva que pusiera en su justa dimensión
la parte económica frente a otras esferas de la vida social. Mi pregunta es, bueno, ¿esto implicaría que tenemos que construir como sociedad nuevas necesidades, nuevas mercancías y sobre todo, pienso, entre paréntesis, pienso que tenemos aquí un cierto problema porque pretendemos ver la economía social y solidaria con una perspectiva que ha nacido del capitalismo, ¿no? Entonces hay una cierta dificultad. Pero hablando de esta dificultad, ¿cómo podemos crear al individuo que pueda percibir una relación económica distinta, ¿no? Que ponga en su justa dimensión a la vida económica y que pueda considerar otros aspectos de la vida como un elemento para intercambiar, como puede ser la cultura, como puede ser la interacción, etcétera, ¿no? Ese es el punto. Gracias. ¿Ustedes dos? No, tú. Mira, yo creo que, bueno, por experiencia de haber recorrido algunos pocos lugares del país y por la experiencia que yo tuve en la primaria, yo tengo 56 años, fue en los 60, cuando yo soy originario de Hermosillo, Sonora. Es una ciudad que ahorita tiene otro perfil, pero yo viví en el sur de la ciudad, en un enclave que se está acabando ya, con una comunidad yaqui, no necesariamente el río Yaqui, sino en Hermosillo, y convivíamos dos comunidades indígenas ahí, yaquis y seris, y ahí nosotros vivimos hasta que nos penetró absolutamente, en términos absolutos, el capitalismo, y aún así ahorita de enero del 29 del 2014, hay todavía, porque así les conviene y porque el mismo capitalismo que ha depredado el poder adquisitivo ha propiciado incluso que la gente tenga organizaciones de autoconsumo. En diciembre que estuve en Huatulco, una ciudad que todo el mundo la conoce, muy feo, ahí hay pueblos aledaños que viven el autoconsumo tranquilamente y nunca van a la ciudad. Entonces no se necesitan, yo creo, tantas elucubraciones teóricas. Quizá para cómo implementar un modelo así en una ciudad, quizá, pero se me hace casi imposible. Pero en muchos pueblos el mismo capitalismo ha prohijado ese tipo de comunidades de autoconsumo. La experiencia que tengo yo, lo estaba apuntando aquí porque estoy rememorando, ahí no necesitábamos comprar más que ropa, porque no es como en Oaxaca que tiene la tradición de hacer hilazos para su ropa, ahí en esa parte de Hermosillo no. Ahí, y no se necesitaba también tener un estatus jurídico de la propiedad de la tierra tampoco. Era una comunidad que era ejidal, que no se preocupaba uno por, crear un modelo, sino las mismas necesidades de reproducción y el poder adquisitivo muy bajo de esa comunidad permitía que ahí, porque teníamos unas tierras, un terrenito de unas 40 hectáreas para toda la comunidad, y ahí con eso solucionaron nuestras necesidades alimenticias. E incluso se producían zapatos como estos que traigo, de suela y llanta, que ya es una fábrica y ya es otra cosa, ¿no? Pero muy artesanales. Y usábamos esos zapatos, y todavía me gustan mucho. Pero ahí teníamos con diferentes propietarios particulares, pero pobres, vacas, y ahí teníamos resuelto el problema de la leche. Porque el bachoco original de aquella época, pues en el supermercado, porque allá no hay mercados como en la Ciudad de México, hay puros supermercados. Ahí teníamos que comprar leche de otra calidad. Pero ¿para qué la buscamos ahí? Si ahí teníamos vacas, teníamos carne, teníamos piel, porque la curtían también ahí, teníamos la leche de muy buena calidad, y teníamos lo que por naturaleza se puede producir agrícolamente ahí. Café no, por supuesto, es un desierto. Y aunque tengan manchitos así de tierra muy fértil. Entonces, sí es posible. Es más, acabo de estar en Huatulco en diciembre y no salimos para nada del lugar. Claro, no comimos ni una lata de nada. Pero ahí teníamos todo. Nos cruzamos enfrente y la comunidad está organizada. Alguien hace tortillas, alguien vende la fruta, chiles y todo eso. Pues yo creo que ya es una realidad en muchas partes del país, por los límites que el capitalismo pone de que no hay capacidad de compra para los supermercados. O sea, yo no lo veo como un modelo difícil de implantar, quizá en muchas ciudades sí,
Aquí sería imposible, ¿no? En la ciudad grande del país. Otra experiencia también, yo cuando voy a Sonora me voy a la sierra y me gusta mucho saber cómo están evolucionando las cosas. Allá hay gente que tienen años que no han salido de su pueblo, pero no lo necesitan. Ahí producen todo ellos. Entonces, claro que los modelos por ejemplo, de energía, pues eso ha entrado muy rápido. No es lo mismo que estén cocinando con el humo de la leña, que produce muchos problemas respiratorios, a la entrada del gas. Sin embargo, mucha gente se resiste al uso del gas o de las estufas eléctricas y están utilizando eso. Entonces yo no lo veo tan extraño, tan difícil de que exista. Ya existe en muchas comunidades, incluso en la Sierra de Oaxaca. Bueno, yo quería comentar algo muy relacionado La tercera con ronda. Fabián, que es cuál es nuestro nivel de necesidad. Ahora yo veo que cada vez el mercado nos está imponiendo más y más necesidades. Me acaban de regalar una serie de productos de limpieza y de belleza para hombres, ya no son para mujeres, ¿no? Como cuando se inventa el jabón de hombre, ya no te bañes con un jabón perfumado. Ahora, o sea, hay un producto nuevo que te hace necesitar y están generando nuevos productos que nos hacen necesitar, y cada vez necesitamos más de esos productos que son muy difíciles que una comunidad pueda producir. Entonces, mientras más necesidades tenemos a ese tipo de cosas que antes no necesitábamos, estamos más encadenados a la imposibilidad de poder tener una economía de este tipo, y nuestras necesidades ya son básicas, creo yo. Entonces, desde ese punto de vista sería como muy difícil poder crear. Yo creo que eso, a partir precisamente de lo que hacemos o de lo que han hecho de nosotros, que es necesitar miles y miles de productos. Pero van a ya hay 3 para la tercera, quedamos que vea 3. No me baten tan rápido. Pero quiero volver con José, con la pregunta de José. Efectivamente hay cosas que todavía no tenemos resuelto, si tecnológicamente se pueden, pero con el compañero estábamos hablando de que en una comunidad de Guerrero, me dijiste, de Oaxaca, ya están haciendo su sistema de internet comunitario, de celulares comunitarios. Entonces, lo que hay que hacer es poner la ciencia y el conocimiento en función de la descentralización de las cosas. ¿Por qué se centralizó Microsoft? No es que fuera la única opción, sino que hizo una cosa que todos nos terminamos creyendo en esa, pero podemos pensar en opciones descentralizadas, que en este momento no están, pero se pueden pensar. Bueno, el individuo, la primera, ¿cómo hacer? Todos los de la economía solidaria que vienen de la teología de la liberación y demás, insisten mucho que es una cuestión de valores. Y entonces usan valores como la cooperación, como esto, como lo otro, que son totalmente abstractos. Y yo digo, sí es una cuestión de valores, pero es una cuestión de qué valorizamos. O sea, ¿qué valorizamos? ¿En qué dedicamos el tiempo? Y siempre creo que lo hice la otra vez, y siempre hago la autocrítica, si yo hubiera entrado a esto y hubiera entendido esta lógica hace 30 años, en vez de preocuparme tanto para tener un muy buen puesto para poder mandar a mi hijo a la escuela privada y al club y a esto, hubiera tenido un trabajo más tranquilo y le hubiera dedicado más tiempo. Entonces, ¿qué valorizamos más? Le hubiera dedicado más tiempo. En vez de estar como loca trabajando en la administración pública, horas y horas, para tener el ingreso suficiente para darle todos los bienes que creía que él necesitaba, le hubiera dado más tiempo, y creo que eso hubiera sido mejor que el darle todos los bienes que logré darle en función de autoexplotarme. Entonces, son esos valores concretos. ¿A qué le doy más valor? ¿A la junta con mi jefe o a ir a la cumpleaños de mi tía Juanita? ¿A qué le doy más valor? ¿A estar con mi hijo más tiempo o al estar preparando tal cosa? ¿A qué le doy más valor? Es decir, ¿qué es más satisfactorio para mí, más útil y más importante para satisfacer mis necesidades? Y vamos a ir llegando a la conclusión. Uno va cambiando, normalmente conozco mucha gente que ha cambiado. En lo que decías de la autonomía y de las comunidades, es impresionante. Si uno se mete a la historia de México, si uno, desde que llegan los liberales, con los Borbones primero, después con todos los liberales del siglo XIX, fue un objetivo concreto y manifiesto y declarado
destruir la autonomía comunitaria. Hay una fórmula perversa que la cuentan así, dicen ya no podemos obligarlos, porque Porfirio Díaz los obligaba a que tuvieran que ir a las haciendas y las deudas y la tienda de raya. Pero ya con la revolución dicen, no los podemos obligar, pero vamos a usar el método de la propaganda. Primero le vamos a regalar los fertilizantes gratis. Cuando la tierra necesita el fertilizante lo van a tener que comprar. Cuando lo tengan que comprar van a tener que emigrar para tener dinero. Y ya la hicimos. O sea, destruir la autonomía fue el objetivo de los liberales todo el tiempo. Pero igual fue en África. Y ahí está bien en la nota, la estaba leyendo ayer, de lo que describe Pierre-Philippe Rey, de cómo fueron por etapas destruyendo la autosuficiencia comunitaria y ahora tienen los problemas de hambre que tienen en África. Pero Polanyi nos cuenta cómo lo hicieron en Inglaterra, porque en Inglaterra también, mientras el campesino tenía para vivir y para reproducirse, no quería ir a las fábricas. No son solamente los mexicanos por flojos los que no quieren un trabajo fabril de 9 horas, etc. O sea, siempre que ha habido una economía autosuficiente resistió. Y siempre ha habido una guerra para destruirla. Que es muy difícil sustituir. Yo digo que no. Y cuando mis alumnos me dicen eso, siempre al final del semestre los invito a que vengan a comer a mi casa para que vean cómo vivo con absoluto confort. Mi casa es muy agradable y muy linda. Y cada vez dependo menos de esas cosas. Es decir, no se necesitan. Uno puede ir sustituyendo, se hacen jabones muy lindos artesanales, hay otros que son una porquería. Y es una de las cosas en las cuales tenemos que trabajar, que los mercados alternativos no tienen por qué pensar que porque somos solidarios vamos a comprar porquerías. Pero cada vez hay productos de más calidad alternativo y se pueden sustituir más necesidades en el mercado alternativo. Entonces, todo es cuestión de realmente, y bueno, he estado en mercados alternativos de diferentes partes, bueno, no muchas, quisiera estar en más partes del mundo, pero en Estados Unidos he estado en Nueva Zelanda y es una maravilla la cantidad de productos que tienen y la cantidad de cosas bellísimas que uno se muere de ganas de comprarlas todas. Entonces, sí se puede satisfacer las necesidades en otro mercado e ir sacando las locuras, porque ya lo que venden hay cosas que son absolutamente ridículas. Entonces, Marco, me extrañaba que no. Mi amigo marxista. El modelo que planteas como economía alternativa, yo entiendo que es una propuesta para que los 6.000 millones de habitantes del planeta de algún modo se organicen de ese modo. Entonces, el modelo, como yo lo entiendo, es algo así como se trata de una comunidad autosuficiente con un cierto grado de autonomía que produce las cosas que necesita, un modelo de reproducción simple para que no se vuelva un modelo de reproducción ampliada, un modelo de reproducción simple, y que en todo caso los excedentes se intercambian con otras comunidades. Eso sería el modelo aplicable universalmente. Lo que a mí no me queda muy claro es, en ese modelo, cómo se producirían los aviones en esta sociedad, cómo se producirían fabricando los teléfonos celulares, porque una cosa es montar un tallercito de internet con los computadores, pero ya no ha sido fabricado antes. ¿Quién fabricaría las computadoras? ¿Quién fabricaría los teléfonos celulares en esta comunidad autosuficiente de reproducción simple, de intercambio de las múltiples necesidades del mundo? ¿Quién fabricaría los aviones? Había dos por allá, yo vi dos manos. Sí, la señora y allá atrás.
Sí. Yo nada más quiero, tengo la inquietud de que frecuentemente ¿Me puede poner de pie, por favor? autonomía, frecuentemente se confunde la autonomía con el aislamiento. Entonces, el compañero hablaba de que comunidades que se encierran, que no salen y que son las autosuficientes, el autoconsumo y que con eso les basta. Pero yo estoy pensando en las comunidades zapatistas que tienen 25 años, que hay jóvenes que crecieron ahí, que ahora son adultos de 25 años, de 30 años, que quieren salir, quieren otras cosas, quieren tener acceso a otras, ya no comodidades, sino a otros conocimientos, a otras prácticas. Entonces, si se salen, dejan de ser zapatistas. Entonces, yo pienso que sí ha habido, pues, por cuestiones políticas, por presiones, por precisamente lo que sea, que el gobierno ha tratado de acabar con la autonomía de las comunidades, pero entonces se ha caído en el aislamiento, no quiero nada del gobierno, no quiero nada. Los zapatistas están acabando con la selva lacandona, precisamente porque no reforestan. O sea, hay muchas hectáreas que se han consumido y no han reforestado adecuadamente por falta de medios, no porque así lo quieran. Entonces yo creo que hay que ubicar en su justo medio qué sería la autonomía y qué sería aislarse, porque no se trata de eso. Se trata de ser autónomos, de que respeten sus usos y costumbres, de que el gobierno les dé su lugar a las comunidades, que puedan decidir, pero que cuenten con lo necesario para que sigan su desarrollo y los jóvenes tengan las oportunidades que tienen jóvenes de otros lugares, fuera de esas comunidades. Falta una, el señor. Yo más bien veo mi pregunta es cómo su modelo podría resolver un problema que en mi caso profesional me ha dado muchas vueltas, que es calidad de vida, que es los satisfactores, que es que la sociedad en un momento dado histórico de esos satisfactores. Porque yo en mi experiencia profesional, pero en 1900, antes de la Revolución Mexicana, los factores que satisfacían las necesidades se acercan realmente un poco a ese modelo. 50 años después de la Revolución, vemos que la economía mexicana se vuelve ya una economía de mercado, pero no tan sofisticada. Tiene muchos productos, muchos servicios. Es hasta 1977 donde los servicios aumentan de una manera increíble, ¿no? Por ejemplo, las toallas sanitarias no existían para las mujeres en 1970, ¿no? Entonces salen una serie de productos increíbles. En los 90 ya nos enfrentamos a otro factor muy difícil, que es que ya la gente quiere hasta marcas. Y ahora pues es una variedad de productos, servicios, una complejidad tremenda, ¿no? En donde en realidad nos enfrentamos también a un problema que el mercadotecnia implica también la fuerza que tiene ahora la comunicación y la fuerza que tiene la mejor. Y entonces eso creo yo que crea una serie de personas, de gentes, de pueblo, que tienen una ideología que yo creo que ese es el obstáculo más fuerte para plantear un modelo de ese tipo. Además de todos los que plantea el marxismo y otras actividades, ¿no? Lo veo todavía a un nivel muy utópico, porque creo que mentalmente eso es lo que detiene a la gente. Lo vemos, por ejemplo, en la votación, lo vemos todavía los medios de comunicación, la mercadotecnia social, transforman toda la mentalidad. Incluso yo creo que México es un país muy conservador, en donde precisamente no se ha podido cambiar muchas hábitos. Por eso mi pregunta está relacionada con calidad de vida, satisfacción, además de ese programa que planteó el señor ya para crear productos más sofisticados como aviones, barcos, etc. Entonces creo yo que el modelo, no sé si lo contesto, se enfrenta a eso todavía, cómo concibe el desarrollo económico, el crecimiento económico, pero sobre todo esa calidad de vida. A mí también creo que sería muy fantástico nada más trabajar para satisfacer las necesidades básicas, pero esa fuerza... No, yo no dije eso nunca, Nunca. Bueno, así, perdón, no entendí. Pero
esa fuerza tan grande que tiene la comunicación y la mercadotecnia actual y la forma de hacer los negocios actuales, creo que es un obstáculo tremendo para la implantación de un modelo. Bueno, perdón, a alguien no le contesté y su pregunta era magnífica, pero no le puse numerito y me la salté. Qué bueno que las hacemos de 3 porque si no me olvidaría más de una. La pregunta sobre si el capitalismo sobredimensiona la actividad económica. Lo que dice Polanyi, con lo cual coincido y demás, es que en el capitalismo lo que hizo fue separar la economía de la sociedad. Y plantean que la economía en las sociedades tradicionales estaba, uso una palabra que se traduce como enclastrada, estaba incrustada en la sociedad. Efectivamente, si nosotros vemos las sociedades tradicionales, el trabajo está metido con el parentesco, con el ritual, a la tierra antes de sacarle los productos se la ofrenda, antes de matar a un animal se le pide perdón al alma. Es decir, la economía era parte de la sociedad y efectivamente necesitamos reenclastrar o reintegrar la economía en la sociedad, mezclarla con las relaciones sociales. Entonces, es muy buena pregunta. Lo de los aviones, en primer lugar, fue la misma pregunta que la de José. ¿Todas las actividades se pueden descentralizar? A esa parte no hemos llegado. No sé cuáles sí se pueden descentralizar y cuáles no se pueden descentralizar. Los coches empezaron produciéndose artesanalmente y hay mucha gente que puede producir coches. Ahora, esperemos que el flujo de aviones y el flujo de coches empiece a disminuir. Si te disminuyen la cantidad de intercambios de larga distancia, hay unos trabajos en la revista de Ecología Política, ¿verdad, David? De Ecología Política, sobre las ridiculeces de productos que se producen en esta zona y sin embargo se traen de otra y demás, de los intercambios inútiles e innecesarios totalmente. También te va a disminuir el flujo del transporte. Pero por otra parte, yo quiero ver qué pasa con los aviones ahorita que se acabe el petróleo y que el fin del petróleo es inminente. Entonces, si no lo acaba la conciencia y el cambio de las relaciones económicas, lo va a acabar que los combustibles fósiles baratos se van a acabar. Con respecto de la autonomía y el aislamiento, no, por supuesto, autonomía es poder decidir por sí mismo. Entonces, por eso yo decía, hay una autonomía individual y hay una autonomía comunitaria. Efectivamente, autonomía es no deber, el que no debe no teme. Si uno depende totalmente del gobierno, le está pidiendo para el agua, le está pidiendo para la luz, le está pidiendo para el todo, obviamente se construyen relaciones de dependencia. Si esas actividades productivas se absorben a nivel local y la gente las produce, ya no le tiene por qué estar pidiendo al gobierno. ¿Qué pasa con los caracoles? Sí he escuchado ese rumor de que los jóvenes se quieren ir, pero también he escuchado que a veces los mandan. Que los mandan directamente para que vean lo que es la otra sociedad, que trabajen un tiempo allá, además que aporten dinero. Y eso de que están depredando la selva, no lo sé, no lo conozco, no lo he escuchado, no sé de dónde salió, pero también tenemos que entender que hay mucha propaganda en contra, así como decía, llevamos 200 años de más en Inglaterra, 600 de destruir la autonomía comunitaria para generar la necesidad del empleo y del dinero. También hay mucha publicidad en contra de cualquier proyecto autonómico. Con las autodefensas que en Guerrero llevan 10 años, los quieren comparar con los narcos y con la delincuencia organizada y van a intentar criminalizar cualquier cosa que sea autonómica. Coincido totalmente con que la mercadotecnia es perversa, con que han logrado destruir la conciencia de la gente, con que lograron generar necesidades artificiales y mezclando las dos, que esto es un proyecto utópico. Por eso mi libro, de ahí el nombre de contracultural. ¿Qué significa un movimiento contracultural? Un movimiento contracultural es aquel que no acepta las ofertas del sistema, que rechaza las ofertas del sistema. Si el sistema me dice que para yo ser alguien necesito llevar una marca Louis Vuitton o una marca no sé qué, decirle mi nombre
y yo valgo por mí misma y no necesito una marca para ser alguien. Si el sistema me dice, si no tienes el último pack, pues yo tengo mi celularcito viejo que me permite comunicarme y ni las otras funciones ni me sirven para nada. Y si el sistema me dice, si no tienes el coche de moda, bueno, yo diría, tengo el más viejito y el más chiquito. Lo ideal sería que me pudiera manejar en bicicleta, pero tengo que ir en carretera al trabajo y no puedo ir en bicicleta y no hay transporte público. Entonces, ¿qué es difícil? Sí, absolutamente. Que cambiar una conciencia, pero como yo les diría la frase que dice Polanyi en El sustento del hombre, en una o dos generaciones se puede cambiar totalmente la forma de vivir y de pensar y las representaciones. Y eso lo vemos, los que tenemos más de 50 años, la transformación ha sido brutal, absolutamente brutal. Pensemos nada más en el closet de la casa. En un closet que había lo de papá y mamá, no se necesitaba un vestidor. ¿Cuántos zapatos tenía uno hace un tiempo? ¿Cuánto de esto? O sea, ha sido una transformación absolutamente brutal de una serie de cosas que realmente no las necesitamos. Y entonces ahí es donde entra la teoría de las necesidades, que es muy interesante. Es decir, ¿cómo se satisface el afecto? ¿Comprando? O teniendo muchos amigos, no muchos, porque tampoco la reproducción ampliada funciona con los amigos. Uno puede tener un número limitado de amigos a los que ve, escucha y atiende, pero buenos amigos, teniendo buenas relaciones familiares. ¿Cómo se satisface la actividad creativa? Quitándole tiempo al trabajo alienante para conseguir dinero y dedicándoselo a pintar. Y no tiene por qué ser artes mayores, puede ser tejer, coser, cocinar, restituir el gusto de la buena mesa, de reunirse todos alrededor de la mesa y comer rica comida. Es decir, darle valor a las cosas que realmente valen y que realmente nos van a dar satisfacción. Ahí analizo varios autores que hablan de Baudrillard, fundamentalmente del sistema de los objetos, y cómo la posesión de objetos es como la droga. El objeto se consume inmediatamente y al día siguiente necesitamos otro, y luego otro y otro, y es una adicción a los objetos que finalmente no es satisfactoria. Y hay una frase que me encanta de Marcos Arruda que dice: la prueba de que estamos en una crisis civilizatoria es que los países que tienen más bienestar son los que tienen más malestar. Y acaba de salir la encuesta de México, 75% de la gente en México es feliz. Ahora, con lo que decías del desarrollo económico y demás, se los digo todo, con el colegio donde yo trabajo, el posgrado es de desarrollo económico. Le digo, ¿qué no se han enterado que la teoría del desarrollo feneció hace 20 años? Hay que cambiar las palabras, hay que cambiar los conceptos. Así como les decía, yo ya no uso ni empresa ni emprendimiento, sino que uso economía local. Tenemos que quitar desarrollo. Volvitnik propone florecimiento, porque el florecimiento es cíclico, porque la vida es cíclica. No les gusta ese, busquemos otra palabra, pero desarrollo es lineal, ascendente, cada vez más depredador y más destruyendo la naturaleza, el mundo y a la persona también. ¿Hay otras tres? Sí, acá están. Es una... Yo quisiera hablar de dos puntos. Pues yo creo que sí es muy importante discutir esta cuestión de la obsolescencia planeada, ¿no? Las necesidades creadas y este modelo económico que se nos ha impuesto, pero sí considero que sería un error movernos hacia un sistema económico que frene el desarrollo de la tecnología. Creo que esa es una de las cosas que el ser humano necesita seguir persiguiendo, y que con una economía local sería muy difícil de conseguir por pues, las necesidades globales que hay para la producción de tecnología, por una parte, ¿no? Por otra, también creo que es importante considerar que no solo somos 7.000 millones de personas, sino que más del 50% de esa población vive en ciudades y megaciudades, ¿no? En países como en India y en China, donde hay 1.000 millones de personas viviendo en estos lugares. Me cuesta trabajo entender cómo una economía local funcionaría en un país con tantas personas. O sea, no sé a qué escala te refieres cuando dices local, porque yo entiendo local como una cuestión nacional, o tal vez de ciudad, ¿no? De ciertas áreas. No entiendo bien a qué te refieres con eso y no, me cuesta trabajo entender cómo se implementaría eso para una cantidad de gente tan exorbitante como la que hay en las ciudades que existen hoy en día.
Sí, no. A ver, yo creo que estamos perdidos en detalles y voy a tratar de centralizarlo. Lo primero que veo es que nos hemos pasado discutiendo lo que Marx discutió hace 2 siglos, que es la teoría del valor. Efectivamente, estamos en una sociedad que nos impuso el valor de cambio como valor supremo, mientras que tenemos que recuperar de nuevo el valor de uso. Sí. Y eso es lo que está pasando en general en la discusión. Pero bueno, eso no va a suceder si no cambia el modelo político. O sea, a ver, lo que estoy tratando de decir es que me parece que es muy importante apoyar estas comunidades autosuficientes y que en un momento determinado vamos a depender muchísimo de esa actividad, pero que en lo esencial lo que tenemos que cambiar es el sistema político. Evidentemente, la mercadotecnia no es per se el asunto central. La mercadotecnia solo es parte de los medios de comunicación, del famosísimo cuarto de poder, y no está ahí gratuitamente, no está ahí por equivocación, por lo que acabamos de decir al principio, de la prensa está equivocada, no está equivocada, está para eso, está hecha para manipular y para obligarnos a pensar de esa manera, y para obligarnos a consumir cosas que no necesitamos, etc. En efecto, yo coincido con Liliana en lo que dijo, no me refería solo a la tecnología de Internet, me refería, por ejemplo, a la penicilina. Yo soy médico, entonces yo no me voy a incitar unas comunidades que me muero de susto. Primero, no puedo hacer nada como atiendo a la gente, ¿me entiendes? O sea, y la penicilina no se puede, cosas como la penicilina no se pueden producir localmente. Lo que yo creo que sí tenemos que hacer es modificar el sistema político. O sea, esto de que la revolución ya se acabó porque Stalin la desprestigió y la convirtió en un estado totalitario, a mí me parece que es absurdo. A mí me parece que tenemos que regresar a la consigna de socialismo o barbarie. Le toca al doctor. Le toca. Yo no estoy seguro. Yo creo que lo que estamos escuchando aquí del auditorio es una especie de duelo. ¿De qué? Y de batalla. Laura está ofreciendo una crítica de una sociedad. Ofrece eso con un metro de la organización, de una organización alternativa, con base en una historia de ideas y con una historia de experiencias. Yo creo que es importante entender algunos de los puntos valiosos de lo que está diciendo, algunas de las cosas que ella, las lecciones. Yo empezaría con el hecho de que la cooperativa que muchos de ustedes ven como simbólica del éxito del cooperativismo en la época post Segunda Guerra Mundial, Mondragón. Su división más importante de manufactura acaba de caer en bancarrota. Fagor tiene una planta en Guadalajara. Tuvo que cerrar y despedir. Yo no me voy a meter en los detalles y el porqué. Fagor es parte del grupo Mondragón. Sí. Mondragón es el ejemplo que muchos de ustedes, muchos de nosotros consideramos el éxito del cooperativismo a escala mundial. Pero en uno de sus comentarios, Laura dijo, el problema, ella citó un caso similar, Pascual. Pascual le va bien todavía, entiendo.
Y qué bien. Pero le va bien en una organización particularmente mexicana. 80% de sus obreros no son miembros de la cooperativa. Fagor era más de la mitad que no eran miembros porque eran extranjeros, incluyendo 100% de los mexicanos. Ella dijo que Pascual está en un problema porque está compitiendo con Coca-Cola o Pepsi-Cola o quien sea, o Jumex. Y ese era el problema de Fagor. Fagor aceptó competir con las empresas de línea blanca, como lo llaman. Y la crisis de Europa es parte de la explicación de por qué hundió. Pero la discusión, ponle el título para que lo pueda ver. Economía solidaria, capitalismo moralizado o movimiento contracultural. El problema es, yo veo, lo ofrezco y voy a abusar un poco del tiempo. No voy a dar otra ponencia, pero sí voy a hacer algunos comentarios. Yo creo que el problema es, muchos de ustedes escucharon su ponencia y a lo mejor su libro es así. Está llamando que debemos reorganizar la sociedad mundial para ser solidaria. Y yo dudo que es lo que piensa. Y yo creo que no es posible y no debemos ni preguntar cómo nos convertimos nosotros como víctimas de la Revolución Mexicana en solidarios. Este es absurdo. Qué bien que alguien de ustedes fue a Huatulco y tuvo un tiempo padre. Pero no es cierto que en Huatulco nunca salen de sus comunidades. No es cierto que la comida que le dieron no venía en parte de Sinaloa y Sonora o del extranjero. La economía solidaria no se puede construir si no cambiamos lo que los filósofos y otros llaman cosmovisión. Tenemos que entender que la sociedad solidaria requiere un cambio de valores. Y los valores no se van a cambiar dentro del capitalismo. Yo hubiera enfatizado eso más que tú. Lo hiciste. Laura dijo que descubrió Iván Ilich tarde. Iván Ilich. Iván Ilich en 1969 estaba discutiendo aquí en México lo que iba a ser un libro transformador para muchísima gente. Convivialidad. Bueno, gracias. Él inventó esta palabra. Cuando estuvimos en estos seminarios en Ojotepec en 1969 y discutiendo qué quiere decir, y él estaba discutiendo la necesidad de desescolarizar la sociedad y estaba haciendo las aportaciones sobre lo que se conocería hoy como némesis médica. Lo que él estaba enfatizando, y es parte de lo que otra gente ya habían discutido desde hace siglos, es que necesitamos otra cosmovisión. Y tenemos mexicanos filósofos y latinoamericanos filósofos que han enseñado que estas cosmovisiones existen en nuestras tierras. Un esfuerzo de síntesis. Sí. Refiero a Enrique Dussel, que en su nueva enciclopedia filosófica presenta 5 filosofías alternativas.
Y refiero a Luis Villoro. Y ahora sí voy a ser un poco más sintético. Construir economías locales no lo hacemos nosotros, viviendo en la Ciudad de México. Yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a cambiar su estilo de vida para que no adquieren nada y no consumen nada más allá de un radio de 500 kilómetros de donde están? Porque esto es lo que implicaría parte de la economía solidaria. Y cuando ya hemos... ¿Qué? Una o dos cosas. Una o dos cosas, sí. Preguntar sobre los aviones o los trenes o los celulares, las computadoras, es absurdo. Las comunidades pueden colaborar para crear cooperativas y alianzas para producir las cosas que requerimos, y lo están haciendo. Tenemos en México 15 millones de personas que están viviendo este modelo ya. Y no son solamente los zapatistas, que yo entiendo están reforestando y enriqueciendo sus ecosistemas. Y no es cierto que los que salgan de la jungla no regresan. Yo tengo 5 estudiantes que han regresado el año pasado, zapatistas. El mundo es interconectado y no dejará de serlo si somos solidarios y autónomos. La pregunta no es solidaridad, autonomía o capitalismo. La pregunta es cómo construimos otra visión para los que no queremos contribuir a la acumulación ampliada. Este ya está haciéndose. En México son 15 millones. Los he contado uno por uno. En Brasil son otros decenas de millones. En Chile, unos cuantos centenares de miles. En Perú hemos acompañado literalmente a centenares de miles. Ecuador, el presidente tiene un dolor de cabeza porque la gente que votó por él ya no están a su favor y están haciendo sus otras autonomías. Es decir, no importa dónde vas, hay estos grupos. La pregunta no es si se puede implementar en la colonia Roma o en Colonia del Valle. Olvídalo. Se pueden tener mercados locales, se pueden hacer todas sus cosas bonitas, sus 3 R's ecologistas, lo que ustedes quieran, pero no es construir un mundo solidario. Pero en Brasil sí se ha podido, con los ecobarrios. Bueno, se ha podido hacer muchas cosas, pero en el DF, en el Valle de México, mientras que estamos empobreciendo los de la cuenca de Cutzamala, las balsas, mientras que las mujeres mazahuas no tienen agua porque aquí tienen agua, no se hace. Yo quisiera rogar a ustedes, pero a Laura también, de cambiar los términos de la discusión. Los términos de discusión no son cómo yo puedo ser de la economía solidaria, sino los que están realmente dispuestos a cambiar el entorno completo del marco de su vida y que la producción, su empleo, su forma de vida y sus productos de consumo sean diferentes. Son los pasos que necesitamos para hacerla solidaria. Yo creo que el poco que he leído de este libro, que me llegó por PDF. Lo leíste hace 4 años. Bueno, y me hiciste muchas observaciones que cambié. Pero esta semana me llegó el PDF. Ah, bueno.
lo que yo quiero insistir, creo que tenemos que entender, leer, felicitar a Laura por abrir la discusión en otros términos. Y esta es la aportación, de no cuestionar si yo me puedo vivir diferente. No hay esperanza de esto. Laura tiene una casa muy bonita, ha hecho un esfuerzo para cambiarse, pero trabaja en el colegio de Tlaxcala. Bueno, yo quiero un minutito para contestar, no me voy a llevar mucho. Lo que decía Lilian, yo no estoy en contra de la tecnología, pero yo soy investigadora y yo el 80% de mis intercambios de investigación los hago por computadora, no los hago físicamente. No necesito estar en la Ciudad de México para estar conectada con Europa, con esto y con lo otro. La producción, el diseño, ¿cómo empezaron Bill Gates y cómo empezó el otro en un taller? O sea, por supuesto que se puede hacer de chiquito y sí se puede descentralizar, y el ejemplo de lo que están haciendo celulares en Oaxaca para los indios te demuestra que sí se puede. Nadie está en contra, lo que pasa es que la tecnología, en vez de que el CONACYT nos presione para que nos contratemos con las empresas para desarrollarle tecnología, y lo que nos valoran es las patentes que registramos para estar explotando, que los tecnólogos se pongan a trabajar para las comunidades. Aquí el compañero tiene un horno solar que se adosa a tu casa y que puedes cocinar frijoles sin gastar ni gas ni nada. Entonces, ese es el tipo de tecnología que tenemos que desarrollar, y nadie está en contra de la tecnología, al contrario. En las ciudades, bueno, creo que algún día, yo siempre hago la broma, las ciudades no tienen futuro. Y digo, es una broma, y David me corrigió, no es una broma, en público, dice, es en serio, las ciudades no tienen futuro. Pero yo no hablo de comunidades. Empezamos hablando de comunidades, hablo de localidades. Y ahí, a diferencia de David, creo que en las localidades, si el espacio urbano, y la UACM está trabajando proyectos de reurbanización y de que los barrios vuelvan a tener relaciones de interdependencia. Hay espacios locales, por eso utilizo economía local, no necesariamente comunitaria, porque comunitaria todo el mundo piensa que se tiene que ir a vivir al medio de la sierra. José, hay un capítulo, yo pensaba, en otra versión que hice, decía cómo se cambia el mundo, en el cual discuto eso. Hay una teoría que dice que hay que tomar el poder. Gramsci plantea las prácticas prefigurativas, que es ir cambiando relaciones desde adentro. Es una polémica, es una discusión. Ahora, cuando un partido toma el poder, ya hemos visto lo que pasa. Si lo toma con la misma ideología, con la misma conciencia, hay un empoderamiento, hay hasta la construcción de una nueva clase social. Entonces, por eso digo movimiento contracultural, hay que cambiar una cultura. Y si se genera poder local, los caracoles son poder local, los cracks son poder local. Es una forma de poder, no es tomar el Estado desde arriba. Y creo que ya, esas son todas. Bueno, gracias por la paciencia. Faltan dos preguntas. Aquí faltan dos, compañeros. Hay que ser un poquito. Abuso del tiempo, pero voy a hacer otros abusos que espero que sean aceptados. Hay una cuestión, yo creo que más allá de las discusiones que podamos tener aquí o cualquier otro foro, la transformación de pensar globalmente y actuar localmente ya está en marcha. O sea, no es cosa que nos guste o que no nos guste, y más vale que nos guste, pero en realidad esta es una tendencia forzosa que va hacia allá. Entonces, en primer lugar, desde luego me uno a la felicitación a la doctora para, es decir, por haber hecho este gran esfuerzo, pero tenemos que reconocer que es el inicio, y es aquí el gran abuso. Precisamente estoy yo haciendo un libro acerca del gran cambio. Entonces, en realidad estamos trabajando, yo creo que millones, en lo mismo, con diferentes grados de asertividad y diferentes grados de eficiencia, pero se está trabajando ya en buscar cambio. ¿Y por qué es este cambio? ¿Por qué es el gran cambio? Que habla, por ejemplo, David Korten, no sé si lo voy a nombrar, que habla del gran cambio, y Johanna Mercy y otros autores. Yo creo que hay cientos de autores a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una limitante.
En la época que yo estudié economía y ingeniería industrial se hablaba de la infinitud de los recursos y que la tecnología lo que nos iba a permitir era trabajar para apropiarnos de la naturaleza y entre paréntesis no se decía, pero ahí vamos a destruirla. Como había tantos miles de kilómetros. Luego lo remediamos. Exactamente. Pero ya nos dimos cuenta que estamos en una aldea global. Estamos en una aldea global que está limitada. Estamos viendo que hay una serie de problemas muy serios que tenemos que cambiar el esquema, queramos o no queramos. O sea, yo creo que personas como ustedes que están avanzando mucho en ese sentido, pues simplemente están dando un paso adelante de que todos los que nos estamos quedando atrás. Entonces, de alguna manera, esto lo hemos estado comentando algunos compañeros, y aquí viene el abuso, de que quisiera yo, también el médico, el doctor, incluso también David Márquez, comprometernos en un libro, mi libro ya no sería que yo lo estoy haciendo, sino una coedición de varios autores que estuviéramos aportando lo que ya se ha avanzado y lo que podamos recopilar. Por ejemplo, estos 15 millones que dice el doctor Barney, hay alguna información, imagino, que se puede escribir, que no sé si los haya ocultado poco a poco, porque yo no me llevo 14. Bueno, pero definitivamente hay miles de gentes que estamos trabajando en eso. Entonces quisiera nada más lograr de ustedes ese compromiso de trabajar de David Barney en ese compromiso. Ok, vale. Para sacar 2 y 3. Pero no, sigue el joven. Para hacer una que no se tocó todas las participaciones que se dijeron y lo que ustedes comentaron. Yo coincido con todo y creo que el tema es un lenguaje muy complicado. Perdón, el tema es algo muy complicado, ¿no? Pero yo le quiero decir que para los que hemos vivido en provincia y los que hemos estado en la sierra, viviendo y conviviendo con los pobladores, nos hemos dado cuenta que ahí, en esta realidad, en este momento, hay muchos pueblitos en donde todavía existe el sistema de pueblo y el sistema de economía solidaria. Últimamente, cuando empezaron a entrar la televisión privada por medio de Skype, muchas personas empezaron a contratar hasta lo más alto de las montañas. Nosotros testificamos que varios indígenas y comunidades tenían televisión privada y que tiempo después mucha gente empezó a emigrar a las ciudades y de esa forma nos dimos cuenta que la televisión vendía ideales de las ciudades y siempre ponía una imagen al campo como atraso, marginación, pobreza, ¿no? Y por eso le vendieron a los pueblos indígenas los ideales. Entonces yo creo que aquí una de las cosas primordiales que sería tratar de que los pueblitos recuperen su identidad, que se sientan parte del maíz que antes sembraban y parte de todo lo que cosechaban. Porque ahora ya llegaron también los Walmarts hasta los rincones más imaginables de la sierra y la gente se está dejando llevar por las cosas fáciles. Ya no hacen tortillas, sino las compran en Walmart. Entonces, creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer también es recordarles que ellos tienen una identidad y tienen vienen de una cultura a donde todo se trabajaba en economía solidaria y sistema de tráfico. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de recordarles que la identidad es lo primordial. De acuerdo, totalmente. Acá sí. A pesar de las brillantes manchas que hay en el sistema contrasistémicas, me parece que en general hemos fallado en implantar un sistema más humano y este esfuerzo que has hecho de abrir la discusión y que se puedan expresar palabras es muy meritorio, pero estamos esperando un libro de explicación. Ahí va. Ahí va. Y lo digo por esto, porque en general los adultos hemos fallado en instaurar un sistema más humano. Lo que hay que propiciar, decían, comunidades de aprendizaje, en los cuales la familia y toda la población
puedan incidir en la educación de los niños y de los niños y de los jóvenes, y aventarles la pelota. Necesitamos hacer circuitos integrados de alta integración, y necesitamos hacer computadoras y todo ese tipo de cosas. Yo creo que si aceptan el reto, es decir, si nosotros lo presentamos en una forma que lo acepten, ellos van a sacarnos de este problema. Entonces, mi propuesta es la educación. En cuanto a mi deuda, el libro está terminado desde hace rato y lo tengo en la computadora. Laura, si yo te lo mando, ¿tú lo redistribuyes? Porque yo no hago negocio con los libros. Si lo quieren leer en computadora, ya está y lo puedo mandar. José, ya interviniste. No quise broma. Minimizar lo que estás haciendo. Solo quería ponerlo en contexto. Lo que quiero decir es que esos cambios en la base pueden ser muy importantes, pero el cambio tiene que ser arreglo. O sea, esto tiene que ser. Si socialismo barbario, o sea, si seguimos destruyendo el sistema, nos vamos a ir todos. No es una frase gratuita. Y no quise minimizar lo que estás diciendo, pero es que es muy valioso. No lo que yo estoy diciendo. Solo lo puse en contexto. Por favor, que nadie te vea ahí al fondo. Bueno, yo ahorita me acordaba de algo que ha dicho Mariano, que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Mi experiencia parte de cómo yo me incorporo a un proyecto de moneda comunitaria aquí en el DF. Me parece que el retomar el principio básico de la confianza, es decir, yo llego a una comunidad, no me conocen y me muestran una serie de prácticas en lo cotidiano. Me parece que en esta ciudad yo siento como un poco de desesperanza, ¿no? Y a lo mejor sí esta ciudad de asfalto donde a veces predomina la desesperanza, apostémosle y visibilicemos que están ahí muchas experiencias. Aquí en el DF hay varias, hay una, por ejemplo, de moneda comunitaria con niños en Querétaro. ¿Qué estamos haciendo con los niños? ¿Cómo los estamos involucrando con los jóvenes, con las personas adultas? Y a mí me parece que, a mí me da mucho gusto de repente vivir todo eso en lo cotidiano, saber que hay una moneda comunitaria, que hay una moneda, que hay una propuesta de economía social y solidaria, y que de repente tú vengas y que nos muestres que también académicamente la podemos defender, que también en la universidad, en los espacios donde tenemos que dar la discusión, vamos a tener las herramientas suficientes para decir otro mundo es posible, no solamente porque lo impidamos, porque lo querramos, sino porque tenemos las herramientas para defenderlo. Y a mí me parece eso pues otra esperanza más. Y insisto, o sea, veamos que no es tan difícil. Yo creo que si retomamos algo tan básico como es la soberanía alimenticia, desde sembrar en nuestra casa, los trueques, claro que lo podemos hacer. Y insisto, a lo mejor somos poquitos aquí ahorita, pero tenemos familia, tenemos amigos, ¿cómo lo vamos reproduciendo y le vamos ganando este sistema? Entonces, pues yo me da mucho gusto, no te conocía, he escuchado mucho de ti y me parece que pues en el camino nos vamos encontrando y apostemos a la vida digna y a reproducirnos de manera digna también. Gracias. Muy bien. La voz joven, para que conservemos la esperanza. Sí, bueno, pues les agradecemos a todos su presencia, los invitamos para que adquieran el libro de Laura. Ahí está la dirección, es una tienda de comida de cochinita pibil deliciosa que está aquí en Baja California. No, Bajío e Insurgentes. Entre Nuevo León e Insurgentes, está muy cómodo el lugar. Aquí está la dirección para que nada más va a traer Laura 15 libros. No, puede traer más, En esta ocasión sí, me refiero, entonces para que estén al pendiente para los que quieran. Dentro de 8 días nos vemos en el espacio alternativo y a los que les tocaron los niñitos de la rosca para que traigan los tamales para todos.
y les agradecemos y les damos un fuerte aplauso a todos por haber venido. Gracias, doctor.